Bendiciones, bienvenidos a este nuevo tiempo de estudio bíblico. Como siempre estamos listos para continuar nuestro estudio del libro de el profeta Miqueas, esta vez en el capítulo 4. Hemos estado viendo cómo Miqueas exhortaba fuertemente a los líderes del pueblo de Dios, aquellos líderes que se supone que debían guiar al pueblo conforme a la palabra de Dios, conforme a sus mandamientos y estatutos, pero que hacían todo lo contrario. Lo que los líderes hacían era predicarles de cosas livianas, predicarles costumbres paganas y no guiaban al pueblo de Dios como debería ser. Lamentablemente habían también falsos profetas que sí utilizaban el nombre de Dios para predicar, pero predicaban falsa seguridad. Ellos decían: habrá paz, ningún mal nos vendrá, porque Dios está con nosotros. No importa que no obedezcamos su palabra, igual Dios está con nosotros. Así predicaban en ese tiempo los falsos profetas. Y sin embargo, el profeta Miqueas exhortaba al pueblo de que si no obedecían al Señor, si no caminaban conforme a su palabra, pues iba a venir destrucción. Destrucción tanto a la casa de Judá como a la casa de Israel. Pues bien, ese es el tema que habíamos estado estudiando en los capítulos 1, 2 y 3 de Miqueas. Ahora vamos a ver que desde el capítulo 4 comienza una sección bastante interesante del profeta Miqueas. Es una sección donde se menciona el gobierno mesiánico de nuestro Señor Jesús. A ver, vámonos a las Escrituras. Y la palabra del Señor nos dice de la siguiente manera. Dice: acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid, subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Qué interesante lo que estamos leyendo en el versículo 1. Dice: acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes. Y este versículo me trae a la memoria, no sé si recuerda ahí en el libro de Daniel, cuando habla respecto a la estatua de Nabucodonosor, ese sueño que tiene Nabucodonosor, donde había una estatua, y al final de los tiempos dice también: un gran monte que viene de los cielos va a destruir la estatua de Nabucodonosor, empezando por los pies. ¿Recuerda? Bueno, los que hayan leído. Y esta profecía de Daniel también nos menciona de ese gran monte, el monte de Sión, donde el Señor reina y establece su gobierno por la eternidad. ¿Sí? Es un gobierno donde en lo postrero de los tiempos gobierna sobre todas las naciones. No sé si le viene a la memoria la palabra milenio. Bueno, habrá un tiempo, nos dice la palabra, y si el Señor lo permite lo vamos a escudriñar en el libro de Apocalipsis, donde el Señor va a establecer un gobierno por 1000 años en este planeta. Y va a gobernar sobre las naciones con vara de hierro. Con vara de hierro quiere decir con leyes rectas. ¿Sí? Leyes rectas inquebrantables. De tal manera que todas las naciones van a caminar rectitas. Bien gobernadas. Entonces, a ver, vamos a volver a leer el versículo 1. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová
será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Y vendrán muchas naciones y dirán: venid, subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Dígame si a usted no le hace recuerdo a ese gobierno milenial, a ese gobierno donde el Señor Jesús va a establecer ese reino, y ese reino será desde Jerusalén, y bueno, todas las naciones serán gobernadas. Y aparte dice que de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra de Jehová. Y es que nos dice la palabra que en Jerusalén, después de que sea restaurada, después de que los gentiles oyen la ciudad santa, será restaurada, será purificado, el templo será purificado, cuando el Señor ponga sus pies en esta tierra, en este planeta, en el monte de los olivos. Entonces empieza el reino milenial del Señor Jesús. Y dice en el versículo 3: Él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. ¿Qué le parece? Aquí, por eso es que decimos que será en el tiempo milenial, ¿no? En el tiempo futuro, porque aquí nos está diciendo que no habrán guerras. Van a agarrar sus espadas y las van a modificar para hacer asadones, para arar la tierra, porque ya no se matarán unos contra otros en ese tiempo. En este tiempo todavía vemos que hay guerras, todavía se están destruyendo nación contra nación. Guerras y rumores de guerras, como decía el Señor. Aún no es el fin, todavía no ha llegado a los postreros días. Pero en aquel tiempo ya no habrá ninguna guerra, ¿sí? Sus espadas, el hierro de las espadas será utilizado para arar los campos. Dice: y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Y si la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado, es porque eso es lo que va a suceder. Esa es la certeza. Versículo 5. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. Bueno, en realidad hay mucho que escudriñar al respecto, porque después de ese tiempo milenial, ese reino milenial, donde todas las naciones oyen la palabra de Dios, oyen las leyes del Señor, son gobernados por el Señor. Pero como dice también en el libro de los Salmos, en el capítulo 2, las naciones, después de los 1000 años, van a confabular contra el Señor Jesús y contra su reino. Van a decir: ¿por qué tenemos que estar gobernados por el Señor? Vamos a buscar la independencia como en los siglos pasados. Y después de esos 1000 años, será que Satanás sale a otra vez engañar a las naciones. Y claro, ese engaño de Satanás va a hacer que las naciones piensen de esa manera: tenemos que independizarnos, ya no queremos ser gobernados por el Señor. Entonces otra vez se desviarán, pero esta vez el Señor Jesús va a exterminar a los rebeldes, a los que rechazan el gobierno del Señor Jesús. Entonces aquí dice: aunque todos los pueblos anden cada uno por su lado, ¿sí?, en nombre de dioses falsos, nosotros, con todo, sobre todo, andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. Y ese para siempre, pues nos hace recuerdo a lo que viene después.
la eternidad. Dice el versículo 6: En aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea y recogeré la descarriada y a la que afligí, y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta. Y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Qué interesante que diga que en ese tiempo recogeré a la descarriada y pondré a la coja como remanente, a las descarriadas como nación robusta. ¿Recuerda esa parábola del Señor Jesús que decía, venid todos, la cena ya está preparada, ¿no? Y varios empezaron a excusar, no, Señor, es que he comprado un terreno, tengo que ir a verlo. No, Señor, es que me he casado y no puedo ir. No, Señor, es que tengo esto y tengo lo otro. Entonces el Señor dice, vayan por las calles y busquen a los cojos, a los mancos, a los ciegos, ¿no? Y llámenlos a mi casa, para que se llene mi casa. ¿Recuerdan esa parábola? Y aquí nos dice, juntaré a la que cojea, recogeré a la descarriada y a la que afligí, y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta. Y es porque muchos que deberían ser el pueblo de Dios, los que han sido llamados por el Señor, van a rechazar al Señor. Pero muchos que escucharon al final la palabra de Dios, pero ellos se arrepintieron. Sí, tal vez estaban en el mundo, tal vez estaban en pecado, pero se arrepintieron, fueron lavados, fueron restaurados. ¿Qué le parece? Lo mismo que sucedió en el tiempo del Señor Jesús, porque el Señor Jesús hablaba a los judíos que eran el pueblo escogido, los elegidos. Pero los elegidos rechazaron la palabra del Señor, rechazaron el evangelio del Señor Jesús. Entonces, ¿qué decía el Señor? Bueno, voy a llamar a los gentiles, voy a llamar a los no elegidos para hacerlos pueblo mío. Por eso es que sabemos, por eso y por muchas otras palabras del Señor, sabemos que no todos los elegidos llegan a la salvación y no todos los no elegidos son condenados. Porque el pueblo elegido, que era el pueblo que ha salido de Egipto, fueron llevados al desierto, pero no todos le creyeron al Señor y fueron desechados. Fueron del pueblo elegido, pero fueron desechados por su incredulidad, porque no le creyeron, por lo tanto no le obedecieron. Pero hubieron muchos de los pueblos no elegidos, moabitas, ¿verdad? Habían amonitas, edomitas, que eran pueblos no elegidos, pero oyeron la palabra del Señor y creyeron en Dios. Un ejemplo muy claro de Ruth, que ella era moabita, pero ella creyó que realmente el Dios de Israel era el Dios verdadero. Y el Señor la adoptó como parte del pueblo. Por eso no todos los no elegidos son condenados. Y los que sean del pueblo elegido no se jacten diciendo, somos de los elegidos, somos los elegidos, somos salvos, siempre salvos. No. Como dice el apóstol Pablo, no te jactes. Porque si tú no obedeces la palabra del Señor, si no caminas conforme a su palabra, también serás cortado. Bueno, entonces, es interesante que aquí en el versículo 6 y 7 del libro del profeta Miqueas está diciendo, voy a restaurar a aquellos, a los despreciados, a los que estaban descarriados, los voy a restaurar. Y así como también nos recuerda, ¿verdad?, que el Señor Jesús predicaba a los borrachos, a las prostitutas, a los ladrones. El Señor les predicaba para que ellos sean restaurados. Por supuesto, no para que el borracho siga siendo borracho, para que el ladrón siga siendo ladrón, no. Sino para que ellos cambien su forma de vida.
que pasen del pecado a la santidad. De eso se trata el evangelio. No se trata de que, bueno, predico a los borrachos y el borracho sigue siendo borracho, no. El evangelio transforma. El que era injusto ahora es justo. Porque ese era el problema. Como decía Pablo, no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Lo que hablan es pura mentira. Entonces el Señor Jesús ha venido para restaurar eso, para que si no habían justos ni aun uno, ahora hayan justos. Para que si nadie buscaba a Dios, ahora busquen a Dios. Para que si habían gente que no hacía lo bueno, ahora hagan lo bueno. De eso se trata, esa es la restauración. No es que, bueno, no soy justo porque nadie es justo y yo no soy justo, así que así me voy a quedar, ¿no? O yo no busco a Dios y nadie busca a Dios y así me voy a quedar. No, el Señor Jesús restaura. El Señor Jesús convierte al malo en bueno. Al que hacía lo malo, ahora hace lo bueno. Obviamente en aquellos que realmente reciben su palabra y se arrepienten y empiezan a seguir las enseñanzas de Cristo. Entonces pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta. Y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Y tú, oh torre de rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. Tú, oh torre de rebaño, fortaleza de la hija de Sión. Se supone que está hablando de los que tienen que enseñar la palabra, de donde tiene que salir la palabra del Señor. A ti vendrá el señorío primero. Y es que es hermoso enseñar la palabra del Señor, porque eso no solamente te hace entender más, sino que te abre el entendimiento, te abre más y aún más. Como el Señor decía, aquel que tiene que producirlo y tendrá más. Pero aquel que no tiene, si no hace nada, si no produce, aún lo que piensa tener se le quitará. Entonces, si usted sabe la palabra de Dios, enséñela y el Señor le dará más revelación. Pero si usted no hace nada con su conocimiento de la palabra, aún lo poco que entiende se le quitará. De eso se trata. Entonces, los que realmente son como la torre del rebaño, la fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. Y Miqueas se dirige a los judíos, a la tierra de Israel, y dice, ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿No hay rey en ti? ¿Pereció tu consejero que te ha tomado dolor como de mujer de parto? A ver, pueblo, ¿no está el Señor para que reine sobre ustedes? Pero claro, les viene dolor porque ustedes rechazaron al rey del pueblo. Rechazaron al Señor del pueblo. Hay rey, hay Señor, pero ustedes lo rechazan. Por eso viene su dolor. ¿Por qué gritas tanto, Israel? ¿No hay rey en ti? ¿Pereció tu consejero que te ha tomado dolor como de mujer de parto? Ahí está el consejero. Es como una persona en este tiempo. Sabemos que nuestro consejero es el Señor Jesús, a través del Espíritu Santo, ¿sí? Quien nos lleva a toda verdad. Pero si una persona se aparta del Señor, se sumerge en el pecado, en la mundanalidad, le van a venir días difíciles, días tormentosos, dolor, consecuencia del pecado. Y van a gritar y van a llorar, van a estar angustiados. ¿Será que el Señor no estaba ahí? Estaba ahí. Pero ellos no quisieron caminar conforme a su palabra.
¿Acaso pereció tu consejero que te ha tomado dolor como de mujer de parto? No es culpa del Señor. No es como algunos dicen, bueno, si una persona peca es porque Dios ha decretado que peque. No, no es culpa del Señor. Si un ser humano peca, es porque esa persona decidió pecar. Y si tiene que vivir las consecuencias de su pecado, pues tiene que pasar por eso. Y así estaba el pueblo, por haberse desviado, estaban sufriendo. Bueno, la profecía decía que venían días difíciles, días dolorosos. Dice, duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo y llegarás hasta Babilonia. Allí serás librada y allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Qué interesante que aquí Miqueas menciona a Babilonia muchos años antes de que Babilonia invadiera la casa de Judá. Dice, ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo y llegarás hasta Babilonia. Allí serás librada, allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Cuando el pueblo es rebelde, es llevado a Babilonia. Babilonia, que viene de la palabra Babel, que significa confusión. Y cuando la persona realmente se arrepiente, cuando aquella persona realmente reconoce que no ha estado obedeciendo a Dios como debería hacer, entonces el Señor lo restaura, lo rescata de Babilonia, lo saca de la confusión. Eso sucede en estos tiempos. Y eso también sucedía en los tiempos de Miqueas. Recuerda a Daniel. Daniel fue uno de los varones que fueron a Babilonia. Y Daniel se arrepintió. Hizo una oración muy profunda, ¿no? Diciendo, Señor, estamos aquí, es como esclavos, estamos sufriendo por nuestro pecado, porque no te hemos obedecido, porque no hemos andado conforme a tu palabra, a tus mandamientos y estatutos. Nos merecemos todo esto. Ahí está la oración de Daniel. Si no recuerdo mal, en el capítulo 9 de Daniel. Y dice, de allí te redimirá Jehová, de la mano de tus enemigos, pero ahora se han juntado muchas naciones contra ti, y dicen, sea profanada, y vean nuestros ojos su deseo en Sión, ¿no? Y es lo que quiere ver, ¿no? La gente del mundo siempre quiere menospreciar al pueblo de Dios. Y claro, porque el pueblo de Dios anda en pecado, porque el pueblo de Dios está lejos de su Señor, pues le suceden cosas, hace cosas. Y la gente del mundo siempre va a estar señalando. Ah, miren el pueblo de Dios lo que hace. Miren cómo está en pecado. Siempre, siempre el mundo va a estar señalando. Entonces, dice, muchas naciones dicen contra ti, sea profanada, y vean nuestros ojos su deseo en Sión. Mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová, ni entendieron su consejo, por lo cual los juntó como gavillas en la era. Levántate, trilla, hija de Sión, porque haré tu cuerno como de hierro y tus uñas de bronce, y desmenuzarás a muchos pueblos y consagrarás a Jehová su botín y sus riquezas al Señor de toda la tierra. Y aquí está hablando de el tiempo de la restauración, cuando el pueblo de Dios sea restaurado, la hija de Sión sea restaurada. Levántate, trilla, hija de Sión. Empieza a trillar, empieza a arar, empieza a sembrar en los campos. ¿Sembrar qué? Sembrar la palabra. Porque haré tu cuerno como de hierro y tus uñas de bronce. Una vez más, recuerda, el Señor dice, el que venciere reinará conmigo sobre las naciones con vara de hierro. Claro, en Apocalipsis dice vara de hierro. Aquí es interesante que dice cuerno de hierro. Tiene mucha relación Miqueas con la profecía de Apocalipsis, con la profecía del gobierno
milenial del Señor Jesús. Dice, desmenuzarás muchos pueblos, consagrarás a Jehová su botín, sus riquezas al Señor de toda la tierra. Eso es lo que sucederá después. Eso es lo que sucederá cuando el pueblo, el remanente, se arrepienta y venga al pastor verdadero y al único pastor que es el Señor Jesús. Eso sucederá en los postreros tiempos. Y en este tiempo nosotros, los que estamos escuchando la palabra del Señor, pues estamos yendo al Señor, estamos entendiendo, escudriñando su palabra, viendo la ley del Señor. Porque aparte, si queremos reinar juntamente con Cristo, tenemos que conocer la ley del Señor. Ahí, por favor, tenga cuidado con aquellas doctrinas que dicen, no, la ley ya fue abolida. En este tiempo ya no hay ley, es pura gracia. Estamos en el tiempo de la gracia, ya no en el tiempo de la ley. Antes era el tiempo de la ley y no había gracia. Eso es mentira. En el tiempo del Antiguo Testamento también había gracia. El Señor los rescató de la esclavitud de Egipto por pura gracia. No es que no había gracia en el Antiguo Testamento. Y ahora en este tiempo no es que la ley fue abolida, no tenemos que... no es importante la ley. No, en este tiempo tenemos que obedecer la ley del Señor también. Empezando por los 2 mandamientos más importantes. Ama al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y ama a tu prójimo como si fueras tú mismo. Y por supuesto, los 10 mandamientos siguen vigentes. Entonces tenemos que aprender las leyes del Señor, el carácter del Señor, si es que queremos reinar juntamente con Cristo. Imagínese a alguien que gobierne una nación que no conozca las leyes de su país. Pues bien, entonces se da cuenta cómo estos capítulos, los que siguen, el capítulo 4 y más adelante, nos habla de profecía mesiánica. Por eso es que los israelitas sabían que iba a venir un Mesías que iba a restaurar todo. Y ese Mesías, por supuesto que ya empezó a ejecutar su plan de restauración cuando el Señor Jesús vino a esta tierra a predicarnos el Evangelio. Y a través del Evangelio, Él está llamando a todos los que son sus ovejas. Los está llamando, y los que son ovejas del Señor vienen a Él. Y los que lo rechazan es porque no serán parte del pueblo de Dios, no serán parte de su rebaño. Pues bueno, hasta aquí el capítulo 4 del libro del profeta Miqueas. Como siempre, espero que haya sido de mucha bendición. Si el Señor lo permite, nos encontramos en el próximo capítulo.